Minecraft sex porn. No, 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 regret, no, 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 no. Buenas gente, ¿qué tal están? Yo soy Ann y bienvenidos a una serie de videos que ustedes extrañaban mucho, que eran los Story Times, en específico las historias en donde me tratan bonito y yo no lo puedo aceptar. Ay, boludo, ¿cómo? O sea, creo que cuando tenemos que medir la balanza, la experiencia no es mala. Lo que digo es como que lo cuento y hay momentos en donde digo, ojalá no haber estado ahí, pero estuve ahí, así que, o sea, estaba este video en donde tuve el mejor cliente de la historia que he tenido y es como que, lo que digo, ustedes se toman como, no, boluda, qué viola, y yo estaba como, sí, es como algo que obviamente a uno le gustaría estar ahí, pero yo en específico no lo puedo disfrutar, no puedo decir, sí, fue una buena experiencia, fue un buen día, no, yo estoy como, bueno, sí, fue algo, fue una experiencia. No, soy terrible, boludo. Estoy intentando trabajar eso, pero bueno, hasta el momento yo lo cuento como me siento actualmente. Y bueno, es algo curioso porque yo les debí este video. No me caguen a piñas, ya estoy trabajando para sacarlo y que lo vean ahora mismo en el canal, pero digamos que este speed paint que están viendo de fondo es importante que vean, aunque sea un poco lo que está de fondo mientras me escuchan. Esto yo lo dibujé en el 2020, lo sé, soy una mierda y yo siempre digo que mis videos son cronológicos, es decir, que el video que vieron antes está ubicado en una línea temporal acorde a lo que ahora están viendo, que es después de lo que dibujé anteriormente en el video. Bueno, eso acaba de romperse bastante bonito, pero solo por esta vez, lo prometo. Así que bueno, comencemos con lo más importante de todos los videos. Tienen que ver con Story Times, los contextos. Sé que todos tenemos a nuestros influencers. Cada quien tiene derecho a idealizarlo tanto como le guste. Así que mientras yo vaya contando esto, quiero que entiendan un poco la percepción con la que yo tengo a la gente que admiro. Porque una persona puede llegar a admirar de forma tan férrea a alguien que quizás otro no lo puede entender. O sea, yo lo que voy es que para mí significa mucho esta comisión, que encima es una comisión, ya llegaremos a eso, pero lo que voy es que este dibujo o lo que voy a contar significa mucho para mí a nivel personal, por varios motivos que ya luego los voy a contar. Pero si obviamente ustedes llegaron y dijeron, una persona que re admira esto, debe ser re importante, y si te digo que es un streamer y un poco más, para vos decís, bueno, es literalmente es entrar a Twitch y ya puede ser cualquiera. ¿Y qué querés que te diga? En específico, Shenpai es una persona que por más de un solo motivo ha llegado que yo la llegue a respetar. ¿Qué querés que te diga? Y con este Storytime más. Tenemos que remontarnos a que, como yo dije, esto pasó en 2020, esto ocurrió a finales de octubre y comienzos de noviembre del 2020, y para los nuevos del canal, estas fechas en específico, que fue finales del año del 2020, fueron catastróficos, fueron nefastos. ¿Y por qué? Porque básicamente tenía el dedo cercenado. ¿Cómo que tenía el dedo cercenado? No, si tenía, literalmente me faltaba una punta del dedo índice con el que yo dibujaba, o sea, mi mano hábil estaba bastante incapacitada, y durante esos últimos meses yo dije, no puedo dibujar, no puedo aceptar encargos, y me sentía mal con eso, pero más me iba a sentir mal si obviamente me forzaba y terminaba perdiendo más que solo la punta del dedo. Si quieren saber más detalles de eso, tengo un video en 2 partes hablando de uno de los eventos más traumáticos de mi vida. Imagínense que se te cae el dedo, boludo. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que yo, sintiéndome impotente por obviamente no poder hacer lo que me gusta por razones que escapan a mi voluntad, yo estaba una mañana ahí deprimida sin saber qué hacer con mi vida, honestamente, y entré a Twitter. Es lo peor que uno puede hacer a la mañana, que entro a Twitter y me sale un tweet de Shenpai, porque chicos, si quieren tener la oportunidad de tener un contacto medianamente cercano con sus creadores de contenido, influencers, famosos, con los que quieran Twitter, Instagram, responderles las historias que tú quieras, pero responderles en un tweet, eso no los hacen muchos en Twitter, así que yo lo dejo ahí. Cuestión, Shenpai es un streamer principalmente de videojuegos, pero también de arte. Le encanta el arte, tiene personajes originales, que la verdad que también me gustan mucho sus diseños, y básicamente llegó esa época del año en donde dijo, gente, tengo ganas de encargar a artistas, muéstrenme sus tablas de comisiones. Y yo estaba como, ¿me meto o no me meto? No por decir, mi arte vale la pena, no, sino porque digo, ponerle en el caso hipotético de que le guste mi arte y me encargue, que eso ya sería mucho. Voy a siquiera poder hacerlo, voy a siquiera poder dibujar lo que digo, me falta, o sea, imagínense ustedes tratar de dibujar y que les falte bastante porcentaje de un dedo, boludo, y encima del índice. Esto va contra las cuerdas, pero dije, mira,
Si fuese otra persona, sí, también le mandarías la respuesta. Así que ándale con la respuesta. Y no es un segundo, y no es un minuto desde que mando mi tabla de comisiones que tengo un mensaje en mi mensajería privada. Yo estoy como, no, esto tiene que ser una broma de muy mal gusto, de las coincidencias de la vida, boludo. No puede ser, no. Me rehuso. Y cuando veo la notificación por encima, o sea, no quería ni abrir la mensajería de Twitter, pero estaba en el celular, ¿no? Entonces te sale la notificación de arriba que puedes ver por encima más o menos quién te ha escrito o qué mensaje te ha llegado. Y era ella, boludo, era ella. Estaba como, no, esto tiene que ser un sueño. Estoy por la mañana, es un día soleado, estoy yo sola. Esto tiene que ser un sueño, boludo, no puede ser, no puede ser. Entro en la mensajería privada para ver qué me dice. A lo mejor me dice, hola, me gusta mucho tu estilo, pero tus precios son un robo. Esta es el arma de doble filo cuando sigues a tus artistas en Twitter, de que vos decís, no, debe ser recopada, re piola, y al final puede ser una reortiva o en que odia a la humanidad, patea perritos. Uno nunca sabe, es internet, ¿viste? Cuestión de que no. Cuestión de que no, me dice, hola, vi tu tabla de comisiones y sabía que necesitaba ya encargarte. Y yo dije, no, por favor, es otra de las veces en donde ocurre. Es de nuevo la historia del mejor cliente que tuve en mi vida, que tuve en mi historial, y básicamente es lo peor que me puedes hacer a mí. No me digas cosas bonitas, por favor. Ahora tengo una persona que respeto muchísimo, y ojo que hay pocas personas que yo respeto en mi vida a un nivel que yo pueda reconocer abiertamente, y que me empiece a decir cosas bonitas, que reconozca mi trabajo. Estoy como, no, por favor, no, esto es lo literal, boludo. Me largué a gritar en plena mañana y decir que no había nadie. Así que era como, hola, quiero encargarte algo. Y yo estaba como, y luego cuando respondía diciendo, sí, bueno, cuéntame qué quieres. Y ya como, ¿cómo no voy a saber lo que quieres? Y en tu tweet básicamente dijiste, tengo ganas de comisionar a mi personaje. No, me acuerdo. Porque le dije, bueno, cuéntame qué es lo que quieres. Y diciendo, bueno, me gustaría un personaje original que creo yo que significa mucho para mí. Se llama Boxer, si quieres te paso unas referencias. Y yo estaba como, sí, me serviría mucho las referencias. No le hice fanart en ningún momento, pero obviamente que lo conozco, lo veo porque veo tus videos, bochina, veo tus directos, la concha de la lora. Yo me hacía como la red desconocida, ¿viste? Es para aparentar profesionalidad, gente, al menos para mí. Yo estoy como, o sea, literalmente es una situación que está pasando ahora mismo. Me puede estar hablando la persona, significa mucho en el momento en el que me habló, pero yo aún así, cuando se trata de laburo, cuando se trata de trabajo, yo estoy como profesional ante todo. No puedes dejar que vea tu verdadera esencia, no hasta que termine el trabajo. Esto es clave, ¿bien? Entonces estaba como, sí, ya veo, es un personaje, me gusta mucho el diseño, el precio te lo voy a dejar en este. Y yo estaba como también pensando, digo, ok, esto tiene que ser profesional, pero quiero dejarle una buena impresión. Le bajo un poco el precio solo porque es ella, no, es re hija de puta. O sea, al menos siento yo que en parte de ética profesional, yo digo, imagínate que se llega a enterar un cliente mío que solo por mover unos cuantos números le bajo el precio. No fue así. Dije, no, es el precio tal cual yo cobraría, indiferente de la persona, ¿bien? Y me dijo, no, ¿cómo vas a cobrar eso? Y yo estaba como, no, la cagué, boludo, te sorprendió. Y dice, sí, es re poco. No, boluda, me dejas propina y te pago el doble. Y el doble me queda corto. Y estoy como, amiga, es un cuerpo completo. Están viendo que es un cuerpo completo con los re detalles. Y aún así me dijo poco. No sé si sentirme halagada o ofendida. Pero bueno, dije, bueno, si sientes que me quieres dar un poco más, que ya significa muchísimo el gesto siquiera, te dejo la opción ahí en las facturas para que pongas la cantidad que tú quieras, que sientas que es la que mereces. Sin presiones, ¿bien? Entonces mando la invoice, mando la factura. ¿Y vieron cuando se quedan ahí expectante a la computadora esperando que pase algo? Refrescando cada segundo a ver si cambia el número, te llega una notificación, en este caso de PayPal. Encima me acuerdo que revisé re bien la factura para ver que no le estaba cagando en nada. Cuestión de que como que espero unos minutos. Pasan más de 10, 15 minutos y yo estaba como, obviamente, yo ya me quería reponer a dibujar. Yo digo, tener que hacerle un fanart a un influencer, a un creador de contenido que lo respeto a tal nivel y que me pague, boludo, literalmente es el sueño. Es un sueño, yo te como chote, esto fue real. Pero yo dije, no,
tenés que ser profesional ante todo. En mis condiciones yo digo, no me pongo a dibujar hasta que yo vea depositado el pago. Ah, reactiva. No, no es activa, pero obviamente, gente, aunque seas un influencer con el que matarían por ellos, tienen que mantenerse firmes. No inicien, no hagan nada hasta que hayan aceptado los términos y condiciones de lo que ustedes hayan acordado hacer, ¿bien? Esto es muy clave para su vida, sobre todo si, bueno, lo que digo, influencers son influenciables, lo que digo, pueden estar más abiertos a querer hacer algo porque sienten que conocen o que es de confianza el creador de contenido, el influencer, el famoso, pero no, en serio, es internet, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, cuestión, que me habla Shen y me dice, hey, estoy intentando pagarte y me tira error, no me deja pagarte. Y yo estaba como, no, sí, es que sabía que era muy bueno para ser cierto. No pasa nada, a veces PayPal se pone así, sobre todo cuando tenés la mejor oportunidad de tu año y... No, mentira, o sea, simplemente le dije, eso es muy raro, pero no me sorprende, PayPal muchas veces se pone boludo con esto, puede ser un tema de la plataforma, inténtalo en otro momento y avísame, si no podemos quedar en hacer el pago de otra manera si quieres. Y dice, bueno, sí, ya veré qué hago. Y no sé, fue un gesto muy lindo, pero me acuerdo que a los pocos minutos me dijo, che, creo que ya descubrí cuál es el problema. Sí, ¿cuál? Me dice, no, es que pasa que te quiero pagar el 100% de propina, te quiero pagar literalmente el doble y no me está dejando. Y yo estaba como, no, literal, boludo, me decís en ese momento. Genpai me quería pagar exactamente el doble, el 100% de la propina del precio original. Y bueno, PayPal tiraba error porque a lo mejor dicen, no sé, sospechoso. Entonces Genpai dijo, bueno, mira, duele mucho porque en serio me da una bronca, tu estilo es muy bonito y quiero pagarte incluso más, pero bueno. Así que literalmente me pagó el 99% de la propina, es casi el doble. Es literalmente el doble si lo redondeas, ya está. Es uno de los gestos más lindos que me han hecho. O sea, suficiente de, obviamente, la gente que me trata muy bonito, ¿no? Acá estamos para ver mi sufrimiento. Porque claro, después de que obviamente ya la pagó y yo estaba como, obviamente, diciendo, no, me quería pagar el doble, pero no pudo, pero me puso solo el 99 y ahora le tengo que dibujar. Te quiero matar. Ahora tengo que dibujar algo para uno de mis streamers favoritos y me ha pagado el doble para eso. Hay un peso un poco importante ahora bajo mis hombros. Y súmenle a que tenía la capacidad de mi dedo un poco inhibida, boludo. Estaba como, ¿qué hice? ¿Qué hice, boludo? Dije, podrías haberte esperado, haberte curado del dedo. Y a lo mejor luego Shen volví a sacar la propuesta porque, o sea, yo la sigo en Twitter. Sé que no es la primera vez que hace esto. Sé que no era solo una oportunidad en la vida. Pero bueno, qué sé yo. Cosas de impulsos. Así que dije, bueno, no me va a matar hacer una ilustración cuerpo completo con alas. Claro que no con la punta del dedo cortada. Pero no, o sea, me acuerdo que estaba como, sí, me faltaba el dedo, pero también estaba remotivada, boludo. Estaba como, wow, hace mucho que no sentía la motivación, viste, de hacer encargos, boludo. Entonces, obviamente, como que me pongo a dibujar, porque encima digo, che, Boxer, el personaje obviamente que está viendo, reda para hacerle fanarts, para hacerle ilustraciones, así que en eso no había problema. Yo estaba como, necesito que sea épico, porque encima yo solía preguntarles a los clientes, tipo, me gusta mucho el diseño de este personaje, ¿se te ocurre algo o una escena en específico que tú quieras con este personaje? Porque he visto que mucha gente cuando está haciendo comisiones o lo que digo, cuando está haciendo fanarts, muchas veces cuando uno no tiene claro lo que quiere hacer con una ilustración, lo pone el personaje posando y ya, y luego intenta maniobrar para que la pose se adecue con lo que quiera contar la ilustración, que obviamente tampoco todas las ilustraciones tienen que tener una connotación de tener que contar una historia. O sea, distinto es un personaje que simplemente está posando a que esté posando por alguna razón, ¿viste? Lo voy a dejar hasta ahí, bien, porque eso no es importante. Eso da para otro tema de conversación, que puede ser poses al momento de dibujarlas y como muchas veces el simplemente tener un contexto, el tener una intención detrás del dibujo ya te puede ayudar bastante a definir una pose, porque en serio, veo mucha gente que dice, ay, no sé, o sea, quiero dibujar este personaje, pero no sé en qué pose hacerlo, no se me ocurre ninguna pose. Pero cuestión, le pregunto a Genpai, Shen, ¿alguna pose de casualidad, señora? Y me dijo, no, confío en tu plena habilidad y he visto tus otros trabajos
tú no tienes ningún problema en que yo te diga una pose. Dame lo mejor que tenga para mí. Yo estoy como, no. Cualquier otro cliente que me diga eso, ya está. Dije, bueno, sí, muchas gracias por la libertad creativa, lo aprecio mucho. Con Jen no, con alguien que vos decís la tengo que hacer bien, no. Porque ahora yo tengo una expectativa sobre tu expectativa que estás esperando. Es lo peor que me puedes hacer, te odio. Pero yo dije, bueno, vamos a pensar una pose piola. Y tengo que competir contra los otros que también encargaste. Es que esto es fatal, porque obviamente no me encargó solo a mí. Bueno, si eso ya hubiese sido el caso, yo me colapso ahí diciendo... Entre tantos buenos artistas me desmayó. Pero al mismo tiempo tampoco me comía tanto la cabeza en cuanto a ilustración final. O sea, a lo que voy, yo pude estar sufriendo todo el proceso. Yo pude estar pensando, no, ¿cómo voy a hacer el coloreado de esto? No, ¿cómo voy a hacer el line art de las alas, por ejemplo? Me acuerdo que yo digo, che, me voy a cagar bastante haciendo las alas, boludo. Y en ese momento no se me había ocurrido usar pincel de alas. Así que esas alas en específico que están viendo en este split paint son manuales, boludo. Es de las últimas cosas que van a ver que le voy a poner tanto esfuerzo. Pero a lo que voy es que aunque tenía toda esa expectativa autoimpuesta que me puse, yo pienso que más allá de cómo se dé el resultado final o cómo terminen siendo las cosas, yo no me voy a sentir con resentimientos. Yo no voy a pensar en condicionales porque sé que di mi mejor esfuerzo. Sé que hice todo lo que pude hacer con mis mejores herramientas actuales y el resultado fue el que se dio. Muchas veces la gente se frustra con el resultado porque siempre piensa, yo sé que lo hubiese hecho mejor por X motivo. Yo sé que las cosas no se hubiesen dado así por Y cosa. Y a ver, obviamente cada quien asimila los resultados como quiera asimilarlos. Es difícil, no te digo que es simple esta mentalidad. Muchas veces incluso me falla. Muchas veces a veces pienso, si yo hubiese tenido una mejor computadora o si el contexto hubiese sido un poco más distinto, las cosas hubiesen cambiado tan drástico. Obviamente a las personas les gusta justificarse, les gusta obviamente tener algo de dónde tirar, porque obviamente eso es un mecanismo, obviamente pensar que la vida es tan injusta, pero bueno, sí me acordé que le conté, obviamente se lo tenía que contar a alguien, ¿cómo no se lo voy a contar, viste? No lo podía contar en YouTube porque aún no había terminado la comisión, pero obviamente le conté a mi mejor amiga, tipo, hey, acaba de pasar algo que significa mucho para mí, necesito que escuches, ya. Y cuestión de que mientras lo iba contando, obviamente es como, bueno, sí, mi mejor amiga lo entiende un poco más, ella también tiene sus influencers. Me dijo, sí, re piola, está bien. Pero el problema no reside ahí, el problema reside en que mientras yo más y más lo iba contando, más y más me iba dando cuenta qué tanto significaba esto para mí. Estaba como, creo que inintencionalmente me acabo de poner más presión de la actual. Es tu culpa. La reculpaba a la amiga, ¿viste? No. Así que bueno, lo que hizo mi amiga fue lo mejor que me pudo haber dicho. Bueno, no lo pienses. No, ya deja de pensarlo. No me cuentes más. No porque no quieras, sino por tu salud. Y ponte a hacer la comisión. Y yo dije, sí, cierto. La comisión. Cierto, lo que hace que me siento así. Sabes que me había olvidado y bueno, me puse a dibujar lo que están viendo ahora en el video y sé que en el coloreado ahí sí me persigue un poco más porque dije, no, esto tiene que ser el redibujo, a tener el recoloreado y ahora lo veo y yo digo, te quedaste corta, guachina. Que sí, está bueno, la pose está re bien, las alas están bastante bien, ahí se nota que obviamente le pusiste más cariño que otras veces, pero lo que digo, el coloreado se me quedó un poco corto. Bueno, cuando obviamente ya le dije, Jen, ya tengo tu ilustración final, adjuntar archivo, y vos decís, si no le gusta me cago matando, el meme este de los Simpsons. Obviamente estaba como ahí esperando a ver qué iba a responder. Yo dije, no quiero ni pensar en las probabilidades, quiero saber qué es lo que me va a decir. Y al instante me dice, oh my god, y literalmente es todo el texto. Es un texto muy parecido al que me dijo el cliente, el mejor cliente de la historia. Creo que no hay mejor forma de que hubiese terminado el año que este evento en sí. Y de nuevo, ustedes pónganse en contexto de que obviamente yo estaba reviviendo, pero yo no lo demostraba. Porque digo, no me voy a poner modo fangirl, boludo. No, profesionalidad ante todo. Entonces le dije, qué bueno que te haya gustado. Si quieres que te pase mejor calidad de la ilustración, avísame y te las mando. Y me dice, obvio que sí, Dios, está tremendo. Y yo estoy como, basta. Y la cosa terminó ahí. Nah, mentira, no terminó ahí. En el momento en el que le envié y le dije, ya te lo envié,
Ahí sí dije, listo, terminó el contrato. Y le dije, Shen, concha puta, no puedo creer que me encargaste. Soy re fan tuya, tú eres la razón de por qué hoy. Y literal, yo estaba como, che, es la primera vez con la que me demuestro así con alguien, boludo. ¿Qué onda? Y me dijo, ¿en serio? No, qué viola. Obviamente luego me disculpé, boludo. ¿Qué razón tenía yo para disculparme? Total, le dije, si me mostré un poco fría, es porque no quería darte la impresión de que soy una fan re loca, que lo soy, pero al menos trabajando quiero dejar otra impresión, ¿bien? Y me dice, che, boluda, pero sí soy re pelotuda, ¿qué te pasa? Haces pelotuda conmigo, y yo te como. No, es que por esto la quiero, boluda. Literalmente dijo, che, yo simplemente soy una piba que hace cosas y ya está, ¿por qué tendrías que ser tan formal conmigo? Y yo dije, ¿sabes qué? Tiene razón, boludo, qué chota. Eso no va a cambiar que siga tratando a mis clientes de forma demasiado formal, pero bueno, estoy como, mira vos. Interesante. O sea, pónganse en la situación de que obviamente tienes la oportunidad de trabajar con un influencer que admiras mucho, con un famoso que la verdad que te hace ilusión conocerle, el tener la oportunidad de interactuar con él, o sea, de poder decirle algo. Ustedes no hubiesen hecho lo que yo. Obviamente le dije, che, sos una persona que ha influenciado más de lo que piensas a esta artista. En serio, y muchas gracias. Eso es lo más raro de las relaciones parasociales, boludo. Tengo un video también hablando de eso, de que hay casos de influencers, artistas, famosos, que, o sea, ellos están haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona y quieren compartirlos, pero uno no sabe qué tanto le puede afectar a la otra persona. Y bueno, Shen, lo que digo, es una creadora de contenido, me encantan sus videos, me hacen reír, me hacen pasar un buen rato, y ya todos esos factores hacen que la respete y la admire bastante. Pero hay una razón mucho más profunda de por qué significó tanto para mí esta comisión, este speedpaint, este video. En el caso específico de Shen, con ella conocí la saga Persona. ¿Pueden imaginar una porción de importancia en mi vida profesional que tiene eso? O sea, no sé, no quiero pensar en otros hipotéticos. O sea, a lo mejor alguien me dice, ay, tanta exageración, pero de seguro terminabas conociendo Persona con otro artista, con otro streamer que lo iba a jugar. Tampoco es para tanto. Te callas, cierras el orto, no me importa, lo conocí gracias a ella. Ella hizo que me interesase. Si se hubiese dado de otra forma, a lo mejor las cosas se daban más distintas. Pero lo que digo, no queda solo en que obviamente haya conocido Persona y que haya conocido los videojuegos y que haya conocido su estilo artístico, que obviamente llevó a que obviamente desarrolle bastante el estilo que tengo al día de hoy y me ha permitido hacer muchas más cosas gracias a esta vía que son las comisiones. Como no tengas una idea en mi vida personal, que no voy a dejar ni en los comentarios a que alguien diga, tampoco es para tanto, lo cago bañando, boludo. Es un efecto mariposa muy importante en mi vida, que haya conocido Persona por Shen. Dio un giro de 180 grados en mi vida, en todo lo que pasó a partir de ese momento, que obviamente no es solo Shen, son también otros factores que se dieron en efecto dominó, pero lo que quería sacar como conclusión final en este video, y que lo mencioné un poco al comienzo, de que cada persona puede tener una razón que tiene todo el derecho a que sea personal, a que sea distinta de por qué a otra persona le puede gustar el mismo creador de contenido. Algunas pueden ser razones más personales, otras pueden ser razones más generales, poco relevantes a lo que uno puede pensar, pero lo que digo, el respeto es algo que cada quien tiene en función de los valores que porta cada uno. Y aunque Shen pueda ser simplemente un streamer que ahora tiene más de 500.000 de suscriptores en su canal y literalmente siempre la ven más de 1000 personas en cada directo que prende, lo que a mí me importa de Shen no es los números que maneja. Obviamente cuando una persona se vuelve influenciable, mueve a muchas más personas de las que uno puede pensar, como que ya empiezas a decir, oh, este es importante. Esa es la razón de por qué mucha gente cuando dice, oh, mira, un famoso, no lo conozco de nada, pero es famoso, me voy a tomar una foto de él porque es famoso. Fuera de esa boludez, para mí un famoso o alguien que yo realmente diga, che, me gusta mucho el contenido que hace y me ha significado algo en algún momento, me es indiferente de los números que maneje. Y en todo este video, tanto las acciones de Shen como lo que para mí representan es lo que quiero dejar acá, de que un streamer puede ser de esta forma cuando tiene que grabar videos, cuando tiene que hacer directos, cuando tiene que crear contenido, pero tú no sabes cómo es esa persona cuando tienes la oportunidad de estar en un 1 a 1, en este caso fue un trabajo. Y Shen me ha demostrado que, lo que digo, te tratas re bien, no hubo presiones, en un momento dice, che, no hubo necesidad de tanta formalidad, boludo, así, ya está. Y después de esa experiencia la respeté muchísimo más. Así que bueno, guachines, espero que les haya gustado el video. La verdad que por poco y se me olvida que existía este video, o sea, yo pensaba que en algún momento ya lo había subido,
Si quieren más, solo me tienen que insistir. Yo a lo quizás muero un poquito ahí de la vergüenza, no sé qué vergüenza, pero lo que digo, hay veces en donde estoy como, me quema, me duele contar esto, pero no porque sea algo malo, sino porque quiero que sepan que lo aprecio y ya eso me lastima. Bueno, eso. Espero por favor que también tengan una oportunidad siquiera parecida a lo que yo puedo experimentar con alguien que realmente le haga mucha ilusión el poder trabajar con ellos. O sea, al menos para mí, el ya decir vas a laburar con esta persona, yo estoy como, no, boludo, es lo mejor que me puedes hacer. A lo mejor otros quieren nada. A mí me gustaría, en vez de trabajar para el sujeto, salir con él o tipo una tarde, un picnic, una juntada, lo que sea. Yo estoy como, no, boludo, ¿sabes lo que más me hace ilusión? Laburar para él. Ya está, ya está. Nos vemos.